Hola Rebeca, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú, Rebeca? Yo muy más que bien. Estoy aquí todavía contento. Bendito Más- Dios. Y más contento porque ya ahora es 4 de junio. Ya estoy empezando a hacer mi maleta, Rebeca. ¿A dónde se va a ir? Al cielo. Acuérdese que no llevamos nada más. ¿Cómo no? Pues voy a llevar muchos encargos para el Señor. Ah, bueno. Esa es la diferencia en una persona que sabe para qué vino a la vida y los que no saben a qué vinieron, Rebeca. Todavía vamos a seguir sirviendo del otro lado. Acuérdese que solo Dios sabe nuestros tiempos. Por más sabios que nos creamos, no lo somos. No, pero acuérdate que Dios le cumple las cosas a sus amigos. Él nos lo dijo en días pasados, nos lo estuvo, dice y dice en el Evangelio entre semana. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los concederá. Entonces ya se quiere ir, ya no Pues tiene sí. por qué vivir, ya no tiene nietos, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene responsabilidad con los alumnos, nada. No, Ya terminó lo que tenía programado para aquí. no, el Señor sabe, pero pues como yo sé que el Señor me va a llevar un 25 de junio, yo siempre en junio empiezo a hacer mi maleta. Ya si paso el 25, el 26 empiezo a desarmar la maleta y a prepararme otros 360 días para prepararnos por si llega el Señor. Los demás días del año yo no me apuro. Ok. Por más malo que me ponga Rebeca, sé que todavía no es mi momento. Está bien. Él Son, respeta su forma de pensar. no, es desde la fe. Es desde la fe. Es desde la fe de lo que nos enseña el Señor. No sé si te acuerdes cuando los discípulos se quedan así con la baba abierta, con la baba caída, porque va pasando Jesús a Jerusalén al templo, capítulo 11 de San Marcos, y no busca y tiene muchas hojas, pero no tiene nada. Y la maldice el Señor, y al otro día que pasan de regreso y dice, mira, se secó. El Señor le dice, si tuvieran fe. Hola Norma, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Y pues vamos a continuar hoy con nuestro término de la carta de Pedro. Recuerden, ya nomás nos falta el capítulo 5 y son exactamente 14 versículos, pero vamos a ir retomando todos los 5 capítulos hoy. ¿Les parece bien? Norma, Rebeca, Rosario, para que tengan abierta ahí por favor su Biblia en la primera de Pedro y vamos a recorrerla toda. Y nomás nos vamos a hacer la pregunta de qué me dijo Dios a mí hoy, por favor. ¿Sale? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con Rebeca, con el capítulo 1, por favor, Rebeca. Capítulo 1, versículos del 1 al 5 de la primera de Pedro. Sí, cómo no. Gracias, Rebeca. De la primera epístola de San Pedro, Ajá, capítulo 1, versículo del 1 al 5. por favor, Rebeca. Saludo. Pedro, apóstol Jesucristo. A los elegidos que viven como extranjeros en el dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros, gracia y paz abundantes. La herencia concedida por el Padre
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada, inamarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Palabra de Dios. Perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rebeca, te alabamos, Señor, gracias. Norma, Rosario, acuérdense, vamos a repasar hasta que lleguemos al capítulo 5. Algo que aquí nos invita San Pedro es a que nos dejemos rociar por la sangre de Cristo. Les cuento una anécdota. Un día un sacerdote nos contó que problemas en su congregación con unas religiosas y la Madre Superiora sabiamente le dijo al padre, pon en remojo a esa hermana y que el padre dice que, perdón, hubo un apagón. Les decía que, no sé si me escucharon, que un sacerdote tuvo un problema con una religiosa, problemas de esos pastorales, y que la Madre Superiora le dijo, ponla en remojo. Y que el padre se le quedó viendo y le dijo la religiosa, cada que haga la consagración de la sangre de Cristo, pon ahí a esa personita. Y por eso dice Pedro que nos dejemos rociar por la sangre de Cristo. Siempre cuando yo tengo problemas con algo, con alguien, cuando el Padre eleva el cáliz, yo le digo al Señor, cúbrelo con su sangre preciosa y a mí también, para que veamos que estamos bañados con la misma sangre y que somos parientes, somos familiares, somos del mismo equipo. Y Pedro nos invita a eso, que nos dejemos rociar por la sangre de Cristo. Y acuérdense también que si nos dejamos rociar por la sangre de Cristo, nuestra fe en la resurrección del Señor va a ser más grande cada día. ¿Sale? Y si tu confianza en la resurrección del Señor es cada día más grande, entonces por ende vas a tener una fe más grande. Y la fe va creciendo, la fe va creciendo. Y acuérdense que la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Por eso yo ya en junio le platicaba a Rebeca que yo voy haciendo mi maletita, ¿sale? Yo no tengo ganas de morirme. O sea, yo todos los días por eso me tomo mi medicina, todos los días camino, todos los días hago todo lo que está de mi parte para no empeorar más de lo que voy empeorando cada día, porque mi enfermedad es una enfermedad degenerativa, que ya es muchos años. Pero yo estoy seguro que el día 25, el día que quiera el Señor, si es este, pues estamos listos. Si es dentro de 50 años, estamos listos. ¿Sale? La fe es eso, creer
lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Yo creo que Jesús, nuestro Señor, me va a regalar ese regalo para entrar al cielo, morirme el 25 de junio. Y yo creo por la fe que sí va a pasar. Y así cada cosa, en las cosas que nosotros vamos teniendo en nuestra vida, empezamos y empezamos y empezamos. Entonces, ¿cómo es su fe de ustedes? ¿Cómo andamos en la fe? Y no es arrogancia ni nada, es fe. Acuérdense, fe es confianza. Y entre más confiamos en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán. Es un canto carismático que se canta en muchos retiros. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe para creer en el resucitado y creer en todas sus promesas. Norma, ¿puedes leer capítulo 1, versículos del 6 al 9, por favor, de ahí de Primera de Pedro? Sí, profe, con gusto. Gracias. Del 6 Al 9. al 9. Ok. 6, 9, por favor. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Por eso, alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía. Se alegran con gozo indecinible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Norma. Acuérdense, amor y fidelidad a Cristo. El amor y la fidelidad a Cristo es hacer lo que Él nos va pidiendo y nos va diciendo cada día. ¿Sale? Eso es el amor y la fidelidad hacia Cristo. Y acuérdense que obras son amores y no buenas razones. ¿Qué es amar? ¿Sale? Buenas tardes. Amar es entregarse olvidándose de sí, dice una canción de nosotros, los cristianos. Pero lo que en verdad amar es ayudar al otro, amar es servir al otro, amar es facilitarle la vida al otro, amar no es complicarle la vida al otro. Ay, mamá, te quiero mucho y no lo obedecen los hijos. Ahora, cuando hay un enfermo en casa, ay, yo quiero mucho a mi Apu, dice Ismael, ¿sale? Pero fíjense, para que vean lo que es el amor de un niño de 6 años, de 7, acaba de cumplir. ¿Cómo te sientes, Apu? ¿Te traigo tu aparato? Apu, ¿ocupas un dulce? Cuando él ve que venimos y empezó a sudar, a sudar, a sudar, el que venimos del colegio, lo primero, y en cuanto llegamos, Apu, chécate. Apu, ¿ya te tomaste tu medicina? Eso es el amor auténtico y verdadero. Yo le puedo decir al Señor que lo amo, que lo amo, que lo amo, y Él me dice, confía en mí, y Él me dice, confía en mí, Él me dice, haz esto y no lo hago, entonces, ¿dónde está el amor? Y entonces cuando nosotros nos dejamos amar por Dios y amamos a los demás, empezamos a estar rebosantes de alegría. Y podemos cantar como cantaba el pueblo judío cuando iba al templo, del Salmo 120 al Salmo 134. Entre ellos hay un salmo que dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Margarita, ¿puedes leer capítulo 1, versículos del 10 al 12 en la primera carta de Pedro, por favor? Estamos terminando ya la carta de Pedro y estamos volviendo a retomar para que tengamos más ideas más claras.
Uno del 10 al 12, Margarita, por favor. Y buenas Sobre, tardes a todas las que ya llegaron. buenas tardes. Sobre esta salvación, investigaron e indagaron los profetas cuando anunciaban la gracia que les estaba reservada a ustedes. Intentaban así descubrir qué tiempo y qué circunstancias tenían previstas el Espíritu de Cristo que, aunque actuando en ellos, atestiguaba de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria que los seguiría. Les fue manifestado que las cosas que ahora les anuncian quienes les proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, no eran para ellos, sino para ustedes, cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Acuérdense, tenemos que investigar nuestra fe. Yo les he platicado que no debemos de tener la fe del carbonero. Imagínense que un sacerdote me dice que dijo el Papa que se acabó la indulgencia plenaria. ¿Le vamos a creer? No, yo primero investigo, ¿verdad? Yo por eso todos los miércoles veo la catequesis del Santo Padre. Sale, ya van tres semanas que da su catequesis. A ver, ¿de qué habló? La primera catequesis habló de la parábola del sembrador. La semana pasada en la catequesis el Papa habló de la parábola del buen samaritano. ¿Y esta semana de qué habló? Por estar pensando ya se me olvidó. Bueno, pero habló de algo. Ahorita se me fue el rollo, ya estoy viejito. Pero también la escuché y la leí y aparte en Vatican.va está el video. Tenemos que investigar e indagar todos y todas, ¿sale? Nomás es un ejemplo. Hay personas que porque el padrecito dijo esto, ya, ay, no, pues el padrecito dijo. No, investiguemos, indaguemos. Por ejemplo, nosotros podemos ir a preguntar al decanato, nosotros podemos ir a preguntar a la vicaría, nosotros podemos ir a preguntar a las oficinas donde está el obispo de nuestra ciudad, de nuestro estado, según donde vivamos. Y ahí vamos investigando y por eso San Pedro dice que los que predican la palabra la investigaron, la indagaron. No porque me dijo fulanito, ya yo lo voy a hacer, no. Es porque ellos experimentaron el amor de Dios en ellos. Ah, Miriam, ¿puedes leer o no puedes leer, Miriam? Por favor. Apenas voy a llegar a mi casa, maestro, Ah, ok. más Oh, adelantito. muy bien, gracias. Gracias. Ofe Macías, 1:13 al 21, por favor, Ofe, ¿nos puedes ayudar? Sí, maestro. Gracias. Habla el Señor que tu sierva escucha. Sean santos. Por lo tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en nuestra gracia, que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no lo sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. El Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios estaba en él
desde antes de la creación del mundo, pero no fue velado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él ha creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te Te alabo. alabamos, Señor. Fíjense, acuérdense, la Sagrada Escritura, para irla entendiendo, por eso estoy haciendo este ejercicio. A lo mejor dicen, ya la leímos, sí, pero la Biblia se va entendiendo con los versículos anteriores a los que leyó Ofelia y los versículos después de los que nos leyó Ofelia para ir sacando el corazón de lo que el Señor nos quiere hablar en su bendita palabra. Veíamos que para que nosotros tengamos una fe sólida, que fue lo que nos leyó esta a Rebeca y luego fue Norma, si mal no me acuerdo, y a lo que nos leyó Margarita fue eso de que investigaron, y ahora esta Ofe nos lee de que seamos santos. Fíjense cómo todo está concatenado, concatenado es que se va engarzando a una idea con la otra idea, con la otra idea, y ya nos llega la claridad, como hoy que dio el Papa Francisco la catequesis de los trabajadores que estaban esperando que los contrataran en la plaza. Veíamos que tenemos que dejarnos rociar por la sangre de Cristo, que cuando tú y yo nos rociamos dejamos rociar por la sangre de Cristo, empezamos a tener una gran esperanza y empezamos a creer en el resucitado y a tener una esperanza grande en nuestra vida. Y si nosotros ya nos dejamos rociar por la sangre de Cristo, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos que ser fieles al mensaje de Dios. Y si tú y yo somos fieles, es porque hemos investigado, indagado, ¿sale? O sea, decía Carlos Carreto, un laico de hace más o menos del siglo pasado, de principios del siglo XX, basta ya de un catolicismo sin Biblia, basta ya. Y mira, si tú y todos los de tu familia y todos los de tu comunidad estudian, van a obligar a que nuestros sacerdotes estudien más, se preparen más. Pero si nosotros nos conformamos con los que nos dice el señor cura, está bien, son personas que ahí los puso el Señor. Pero cuando salga el cura y tú te quede una duda, tú ve y pregúntale. Sinvergüenzamente, ve, pregúntale, oiga, padre, yo no entendí esto, ¿qué quiso decir? Pero para eso, nosotros tenemos que llevar nuestra libretita mágica, como dice Samantha Messina. Sale y apuntar la idea. A ver, esto dijo, a ver, voy a preguntar, me quedó esta duda. Otra cosa, que si nosotros investigamos, indagamos, vamos, vamos a creer en la buena noticia que es Cristo Jesús, y entonces vamos a creer que podemos ser santos y santas. ¿Sale? Cada quien podemos, para eso nacimos. Nacimos para ser santos y santas. ¿Y qué es un santo? Un santo es alguien que se pone al servicio de los demás. Y un triste santo es un santo triste es un triste santo. Decía el fundador del Opus Dei, ay, se me fue el padre José María Escriba de Balaguer. Y si nosotros nos animamos a querer santos, fíjense cómo la palabra de Dios se va concatenando. Ya llevamos a 3 enseñanzas y ahora va la cuarta. La cuarta es que nos debemos de dejar regenerar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo primero que regenera es el alma herida del hombre, de la mujer. ¿Sale? Por el pecado es herida nuestra alma. Y por eso el santo cura de Ars
decía, si pudiéramos ver nuestra alma en pecado mortal, nos moriríamos de la tristeza. Pero la palabra de Dios la regenera, o sea, la vuelve a su antiguo estado y mejorado. Vamos ahora del 22 al 25, 1, 22 al 25. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Estamos en Primera de Pedro, 1, 22 al 25. Lupita, gracias, por Mm, favor. Sí, Lupita cómo no, Pinzón. con mucho gusto. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvió los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lupita, ¿sí es Primera de Pedro? 1, 22 al 25. Hay uno, perdón. Ese es Capítulo primera de 1. Pedro, pues estaba leyendo el 3, Ah, no, perdón. gracias, Lupita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al Sí, 25. perdón, Gracias, perdón. gracias. Del 21 al 25. Del 22 al Así, 25, sí, gracias. Por favor. al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Aménse pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios, que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Perdón, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Recuerden, la palabra del Señor permanece eternamente. Les dice Jesús, pasarán el cielo y las estrellas, pero mis palabras se cumplirán. Y la palabra de Dios que es viva y eficaz en nuestra vida. ¿Cuándo es viva y eficaz en nuestra vida? Cuando ustedes y yo nos damos cuenta de que podemos ser santos. ¿Y qué es un santo? Un santo es un pecador que no se conforma con serlo. En el libro de Proverbios, capítulo 24, dice que el hombre más justo peca 7 veces al día. Y San Agustín decía que no te fijes las veces que te caes, sino las veces que te levantas, porque estamos en la casa del jambonero, diría mi padre, y el que no cae resbalamos. Entonces dejemos que nuestras almas, por la palabra de Dios, sean purificadas en nuestra vida, ¿sale? Dejemos que la palabra de Dios nos vaya purificando y purificando y purificando, y que vayamos siendo curados. Hoy platiqué con uno de mis hermanos que sufre de depresión. Yo ya le di 1 millón de recetas y no estoy exagerando, ¿sale? 1 millón de recetas, y lo saludé ahí en su trabajo y de vuelta, ay, hermano, me siento bien mal, abrázame. Y yo ya lo abrazo, pero cuando yo lo abrazo, yo estoy rezando. A mi hermano yo sí lo puedo abrazar y ponerle las manos, pidiéndole a Jesús que lo sane. Y yo veo que el Señor le da así como un pase de corriente. Se despabila mi hermano. Pero le dije hoy le dije, ¿sabes qué? Ahora no te voy a abrazar. ¿Me vas a castigar? No, tú solo te estás castigando. A ver, ya hiciste esto y esto y esto y esto. No.
pues hasta que lo hagas, voy a venir a abrazarte y a rezar por ti. ¿Por qué? Porque no hay que dejarle todo a Dios, hay que hacer nuestra parte. ¿Sale? Y a veces queremos que la palabra de Dios nos regenere en nuestro pecado, en nuestras debilidades. No, tenemos que trabajar nosotros. De perdida, tómate tus pastillas, le digo a mi hermano. Entonces se fijan cómo la palabra sí regenera, pero pues Dios no tiene una varita mágica para decir de Tin Marín de Dopingüe. Y acuérdense que vivimos en un valle de lágrimas, es lo que yo le decía a mi hermano. Le digo, si piensas no sufrir, olvídate, le digo, ni que no conocieras a tu hermano, tiene 54 años batallándole con las pinches enfermedades, le digo, y mira, y en la mañana, miren, aquí es para que quede ahí de testimonio, traía 190 de presión y abajo 110. A mí nunca se me había subido tanto la presión, tenía mucho tiempo que no me la checaba. Me tomo mis pastillitas y todo. Y yo me hice el propósito de irme caminando a la Basílica de Zapopan. Y así como el Chavo del Ocho, ya se me acabaron las fuerzas. No, pues ¿dónde está la pinche fe, Señor, en ti? ¿Dónde está mi fe? ¿Mi confianza? Fui, agarré mis pastillitas. Dije, bueno, Señor, no me voy a ir caminando desde mi casa. Me voy a ir caminando desde Plaza Patria. Ahí está. Tomé los trenes, me bajé en Plaza Patria y de ahí me fui caminando a hacer la peregrinación. Y lo logré y ya cuando llegué, miren, gracias a Dios y a su misericordia y que la palabra de Dios regenera el cuerpo, el alma, la actitud. Ahorita que me chequé traía 135,84. ¿Se fijan? Y pues voy a tener más cuidado, algo estoy haciendo mal en mi alimentación. Pues voy a buscarle. Pero la palabra de Dios para que nos regenere, necesitamos hacer algo. ¿Se acuerdan? Ahí les va un ejemplo, nada más. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, cuando llegan y le dicen, ya se murió tu hija, ¿para qué molestas al maestro? Y ya Jairo, así como Chavo del Ocho, pi, 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 pi. Ya no molestes al maestro, pues tienen razón, ya vámonos para la casa a enterrar a mi hija. ¿Y qué le dijo Jesús? Jairo, solo ten fe y vámonos. Y el otro le hizo caso a Jesús. ¿Se fijan? Jesús da una orden, Jairo la sigue, llegan, imagínense que se burlan hasta de Jesús y Jairo corre a toda la gente, ¡ora hijos de a la goma! Aquí llegó el maestro y él es el dueño de la vida. Y por eso nomás se metieron 5 personas ahí. 6, 7, son 7 personas. A Pedro, Santiago, Juan y Jesús, 4. La esposa de Jairo, Jairo, 6. Y la niña, 7. Talita cum, a ti te digo, niña, levántate. Y la mamá no le dijo a Jesús, ¿por qué no habías venido? Nada. Siguen las instrucciones. Para que la palabra de Dios en nuestra vida nos regenere, necesitamos eso, hacer lo que nos toca hacer y ya Dios hará lo demás. Miriam, ¿nos puedes ayudar con Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10, por favor, Miriam? Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Gracias, Miriam. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora, despojados de toda maldad, engaño e hipocresía, de toda envidia y difamación, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer sanos, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarse a Él,
También ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en la Escritura: miren, yo coloco un Sión, una piedra angular elegida preciosa. Quien se apoya en ella no fracasa. Es preciosa para ustedes que creen. En cambio, para los que no creen, la piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. En ella tropiezan los que no creen en la palabra. Tal era su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habitan alcanzando misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Miri. Acuérdense, la palabra de Dios, para que nos regenere, necesitamos hacer lo que la palabra nos dice. Y la palabra es Jesús. ¿Sale? Por eso San Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo 7:24 al 27, dice nuestro Señor que les voy a decir a quién se parece el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica. Se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron las tormentas, las corrientes dieron con aquella casa y su ruina fue total. En cambio, les voy a decir, dice el Señor, ¿a quién se parece el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica? Se parece a un hombre prudente que edificó sobre roca. Vinieron las lluvias, las tormentas y no le pasó nada, porque su esperanza está confiada en el Señor. Ahorita nosotros tenemos muchas informaciones. Yo les invito a ustedes, que ustedes estudiosas de la Sagrada Escritura, que ustedes ya no se dejen atrapar por mensajes. Miren, hay personas que hacen TikToks, hay personas que hacen Facebook, que dice que tiene 5 millones de vistas, 10 millones de vistas, 500,000 millones de vistas. Pero ¿sabes por qué tiene todas esas vistas? Porque son cosas que tú quieres escuchar, aunque se mencione la palabra de Dios, ¿eh? La palabra de Dios verdadera es como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, nos sabe sabrosa. ¡Ay, qué bonito! Dijo el Señor Jesús. Pero dice San Juan que le dice el ángel: cómetela, trágatela. Y dice San Juan que cuando se la empezó a comer, en el libro del Apocalipsis, se empezó a comer la palabra, le supo amarga en sus entrañas, porque vivirla no es fácil. Hay una persona que me estaba mandando diario y me mandaba un montón de cosas y yo lo veía y decía, con razón el mundo está como está. Y ya ayer hablé con ella y le dije, te agradezco muchísimo tu regalo que me haces, pero mira, ¿por qué crees que yo no tengo 500,000 vistas en el YouTuber, en todo eso? Le digo, yo también tengo mi Facebook y todo eso, porque yo le digo a la gente la neta del planeta. Yo no me ando con medias tintas como el Señor no andaba con medias tintas. Lo que es, al pan pan y al vino vino. Y por eso Pedro nos va dando esta pequeña catequesis en su carta. Vuelvo a repetir, para que no se los olvide. Tenemos que rociarnos con la sangre del Cordero. ¿Sale?
por sus benditas llagas hemos sido curados. Y luego, por esta bendita sangre, tú y yo somos hijos en el Hijo. No somos hijos de Dios, tú y yo. Somos hijos en el Hijo. Tú y yo somos criaturas. Dios nos creó. Nosotros no somos hijos. Nosotros somos hijos por el bautismo. Y tenemos que vivir como hijos de Dios, como Jesús, para ser hijos del Padre. Y también tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Cristo en nuestra vida, poner en práctica la palabra. Y tenemos que investigar, indagar. Ay, yo no entendí esto, a ver. Por eso yo les digo las citas bíblicas. Y luego ya que investigamos y todo, nos convencemos. A mí nadie me convenció de que me voy a morir el 25 de junio. ¿Sale? Yo cuando empecé yo era una persona que ayudaba a mi esposa y yo hace muchos años éramos los sacristanes en El Señor de los Milagros los miércoles y muchas viejitas llegaban, ay Memo, ponme una misa que se me olvidó porque que cumplía años de muerto mi esposo o que era su cumpleaños. Y como yo me quedaba ahí hasta que la gente se iba, yo me senté, me hincaba y ya estaba platicando con el Señor. Y un día se me vino esta idea. Señor, pues para que luego la güera no ande batallando, mis hijos, que me manden decir una misa el día que me morí y el día que nací, pues que me muera el mismo día y así ya no hay problema. Y esto hace más de 20 años. Y tengo 20 años esperando al Señor. Pero investigué, indagué que muchos de los santos se mueren cerquita de su cumpleaños. Y yo empecé a investigar, indagar y, canijo, que sí es cierto, dije, bueno, pues ojalá y Dios quiera y se me dé. Y entonces ahí viene esa exigencia de que hay que ser santo y que cuando nosotros sabemos que la santidad es hacer lo que haces, hacerlo bien con alegría y al servicio de los demás y nos dejamos regenerar por la palabra, porque vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, y entonces no nos dejamos engañar por el mundo, por el demonio y por la carne. Vamos a ir con la señora Imelda, si nos ayuda la señora Imelda, primera de Pedro 2:11 al 17, señora Imelda, por favor. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Lleven una vida ejemplar. Amados hermanos, por ser aquí extranjeros y gente de paso, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al Rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque Él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al gobierno. Palabra de Dios. Te alabamos. Gracias, señora Imelda. Nuestras obligaciones es vivir Sí. como Cristo, ¿se acuerdan? Que les empezaron a llamar cristianos porque vivían como Cristo. Esa es nuestra obligación, que cuando salgamos nosotros de misa, del catecismo, la gente descubra las actitudes de Cristo en nuestra forma de tratar a los demás. No porque vamos uniformados de cierta manera o porque traemos como los ministros, como Rebeca, que es ministra, desde hace más de 20 años se usa que uno usa un crucifijo y es el mismo crucifijo que yo tuve hace 20 años que fui ministro. Y yo me acuerdo que cuando era ministro,
aquí iba a una misa, yo me llevaba mi crucifijo y luego iba y le decía al cura o a la misa que iba, si no hay ministro, aquí estoy yo. Quería presumir que tenía autoridad para, pues es que uno está chavo y no entendía lo que era el servicio de Dios. Yo pensaba que el servicio de Dios era salir en todas las fotos con el Señor. Y la obligación es dar testimonio, no estar ahí adelante, sino estar ahí atrás sosteniendo a los demás. Y para terminar, vamos a pedirle, por favor, a Margarita, si nos ayudan, Margarita, otra vez del 18 al 25, por favor. Segunda de Pedro 2, 18 al 25. Primera de Pedro. Por favor. 2, 18 al 25, Margarita. Que los esclavos obedezcan respetuosamente a sus amos, no solo a los bondadosos e indulgentes, sino también a los severos, porque es digno de alabanza soportar por amor a Dios las penas sufridas injustamente. Si tuvieran que sufrir castigo por haber faltado, ¿qué mérito tendrían? Pero si hacen el bien y por eso sufren pacientemente, eso sí agrada a Dios. Han sido llamados a comportarse así, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecados ni se halló engaño en su boca. Insultado no respondía con insultos, sufría sin amenazar, confiando en Dios que juzga con justicia. Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas, pues eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al que es su pastor y guardián. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Acuérdense, la exigencia es pensar, vivir y actuar como Cristo. Ver con los ojos del Padre, juzgar con los criterios del Hijo y actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Verlo con los ojos del Padre es que Él no ve a unos hijos buenos y a otros malos y no anda repartiendo premios y castigos. Juzgar con los criterios del Hijo es que el Hijo siempre tiene misericordia. Y actuar bajo el impulso del Espíritu Santo es a hacer lo que haría Jesús en cualquier circunstancia de nuestra vida. Les agradezco mucho. Hoy es miércoles, me emocioné con la primera y el primer capítulo, el segundo de Pedro. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Gran Señora. Gracias, Lupita, señora Imelda, Ofelia, Margarita, Ofe Macías, Norma, Rebeca, señora Aida, señora Celia, Adriana, Lourdes. Gracias, que Dios las bendiga. Gracias, maestro, que Dios profe. bendiga a todos. Estén Hasta bien. luego, hasta luego, que estén bien. Gracias, Rebeca. Saludos. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias por todo. Gracias, buenas tardes.